Modelos de evaluación psicológica. Modelo psicométrico, correlacional o del atributo. Originado en los trabajos de Cattell, Galton y Binet, su objetivo fue medir rasgos psicológicos de un individuo con mayor atención en la evaluación de la inteligencia. Autores: Francis Galton, James Cattell y Alfred Binet. La conducta se explica en función de variables internas o personales. Las capacidades, rasgos o atributos determinan la conducta de cada uno. Es decir, la conducta es una manifestación de los constructos internos que no pueden medirse de manera directa. Los comportamientos de los individuos son susceptibles de comparación entre sí y en relación a un grupo. Busca encontrar diferencias individuales en el comportamiento, describir, clasificar y comparar y predecir. La metodología usada es la correlacional. Su estudio se basa en las diferencias individuales y en ubicar un sujeto en relación a un grupo normativo en un rasgo que puede cuantificarse. La aplicación de este modelo se ubica en áreas escolares, industriales y clínicas. En los primeros ambientes permite realizar selección de personal, consejo educacional, evaluación de rendimiento y análisis de climas laborales. En el ámbito clínico permite establecer diagnósticos diferenciales y controlar el proceso de tratamiento. El modelo ha recibido críticas tanto a nivel metodológico como teórico. En la metodología le reprochan las estructuras de las tareas, la importancia para el individuo, la tendencia a respuestas deseables, y en los teóricos argumentan debilidad al momento de evaluar constructos internos. La perspectiva médico-psiquiátrica. El modelo nace de la psicología clínica entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En este tiempo se observó un incremento de las necesidades de evaluación clínica, lo que favorece su rápido desarrollo. Supuestos teóricos. El comportamiento observable es un signo. Los síntomas observables y datos de los test se consideran indicadores que permiten caracterizar procesos psicopatológicos subyacentes. Los determinantes de la conducta consideran más las causas biológicas que las socioambientales. Explica que la conducta normal se basa en trastornos internos, psicológicos o personales. Objetivos: clasificar trastornos para brindar adecuados tratamientos, conocer el grado de afectación del individuo, detectar factores etiológicos, diferenciar trastornos orgánicos y funcionales, determinar el curso que ha seguido el proceso psicopatológico para poder intervenir. El modelo hace uso de test para conocer la posición que tiene un sujeto respecto a un grupo de referencia normativo en el atributo objeto del examen. Hace uso de observaciones, pruebas psicométricas, técnicas proyectivas y pruebas subjetivas para hacer el diagnóstico diferencial. Su uso se limita al campo clínico. Critica el modelo médico de enfermedad que subyace su extrapolación al ámbito de la conducta. La causalidad psicológica muestra un gran nivel de complejidad donde se integran factores biológicos y socioambientales a través de la mediación cognitiva. Otra de las críticas ha sido el rechazo a las nosologías psicopatológicas. Perspectiva psicoanalítica. Su origen se halla en los presupuestos sustentados por el modelo de Freud sobre personalidad y en el campo de la psicopatología en los trabajos pioneros de Charcot y Janet. La innovación de Freud consistió en defender que otras fuentes psíquicas, emocionales y afectivas provenientes del individuo eran fenómenos causales de enfermedades mentales. Autores: Freud, Charcot y Janet. La conducta se considera como un síntoma. Es una manifestación externa de un conflicto intrapsíquico que se origina por una lucha entre tres instancias psíquicas: ello, yo y superyo. La conducta es fruto de las pulsiones internas que han determinado la estructura de la personalidad. El conflicto intrapsíquico se origina en la lucha entre impulsos inconscientes y deseos conscientes. El desarrollo de la personalidad es visto desde un enfoque evolutivo. El comportamiento puede ser explicado en base a una serie de construcciones teóricas internas que conforman la estructura de la personalidad, junto con una serie de dinamismos internos inconscientes. Objetivos: analizar la estructura intrapsíquica de la persona, valorar la accesibilidad del sujeto al tratamiento psicoanalítico, estudiar procesos y contenidos inconscientes y facilitar su evocación para poder efectuar su descripción y establecer su dinámica, describir la estructura psíquica, en particular del yo, a través de la valoración de su fuerza y de los recursos defensivos a su servicio. El modelo hace uso del método clínico a partir de observaciones cualitativas, emplea el método inductivo, usa métodos ideográficos, biográficos, recuerdos tempranos, observacionales y otros con vertiente nomotécnica, técnicas proyectivas y cuestionarios. Dentro del grupo de técnicas podemos nombrar entrevista libre, asociación libre, análisis de los sueños y de los olvidos. Su uso se da en ámbitos clínicos y educativos.
La crítica más contundente es la que hace referencia a la cientificidad del paradigma, debido a que sus presupuestos no podían ser contrastados empíricamente, condición que es básica para toda disciplina científica. Incluso las propias técnicas de evaluación, concretamente las proyectivas, han recibido importantes críticas centradas en su condición de ambigüedad, subjetivismo y escasa validez y fiabilidad. Cuarta, modelo fenomenológico humanista existencial. Creado por Husserl, y su fenomenología y su derivación el existencialismo, configuró una concepción del hombre como ser personal, singular, determinado por su propia percepción del mundo. En el clima intelectual generado por la fenomenología surgieron planteamientos de Roger, creador de la psicoterapia centrada en el cliente, así como propuestas de Kelly, desde la que se considera que la conducta humana está determinada por constructos personales o formas de anticipar el mundo. Autores: Husserl, Rogers y Maslow. Defienden que los fenómenos de percepción sobre sí mismo y sobre la realidad condicionan la conducta humana. Se entiende el comportamiento como un producto total determinado por la percepción subjetiva del ambiente, los estilos de comunicaciones y el potencial humano del sujeto. Objetivos: autopercepción, autoconcepto, percepción de los otros y del ambiente, estrategias personales de resolución de problemas, evaluación de la tendencia a la autorrealización, el potencial humano y motivación de crecimiento. La metodología usada es la inferencia intuitiva, donde a partir de verbalizaciones intenta captar su mundo interno. Las técnicas son la observación, la autoobservación, la entrevista libre y las técnicas subjetivas. Se da su uso en ámbitos clínicos, educativos y psicología comunitaria. Ha sido cuestionado como modelo de evaluación. Modelo conductista radical. Surge del análisis experimental de la conducta con el objetivo de aplicar a la evaluación psicológica los avances teórico-prácticos que se habían logrado en el laboratorio en cuanto a análisis y control de la conducta. Están vinculados al condicionamiento clásico y operante. Autores: Canfer y Maslow, Michel, Watson y Skinner. En este enfoque se acepta únicamente la conducta observable y explicable por fenómenos de asociación entre estímulos y respuestas. Se le otorga un importante papel al ambiente externo como licitador de la conducta. Rechaza el estudio de toda variable de signo intrapsíquico. Objetivos: control y predicción de la conducta. El análisis de la conducta observable da en dos fases: pretratamiento, posttratamiento. Métodos y técnicas: la observación, la experimentación. Está centrada en la comprobación mediante manipulación de variables independientes identificadas de los efectos que tales cambios producen en la conducta del sujeto. Empezó aplicándose en laboratorios, luego se extiende a ámbitos clínicos, educativos y deportivos. Al eliminar los procesos mentales superiores, se ha calificado como reduccionista. Sin embargo, le otorga importancia a las condiciones ambientales como determinantes de la conducta, en un momento en que los paradigmas tradicionales estudiaban variables de tipo interno. El sexto modelo es el enfoque mediacional. Se vincula a Hull, Tolman y Guthrie. A pesar de que las variables situacionales siguen siendo consideradas de gran importancia en la determinación de la conducta, estos autores opinan que su influencia está mediatizada por una serie de factores intermedios. Se interesa por procesos mediacionales o mentales que pueden ser descritos como respuestas encubiertas que confieren gran complejidad a la conducta. Wolf, Eysenck y Bandura explican que la conducta está en base de variables intermediarias capaces de ser sometidas a modificación mediante las técnicas adecuadas. Objetivos: predecir, instaurar, modificar o cambiar la conducta. Amplía las unidades de análisis con respecto al conductismo radical. La ampliación de las variables de análisis, variables cognitivo-emocionales, traen consigo la aceptación del uso de autoinformes verbales como medio de acceder al conocimiento de expectativas y al valor de refuerzo. Se produce una gran elaboración de cuestionarios referidos a temáticas muy diversas. Se aplica en el campo clínico, educativo, social y campañas comunitarias. A pesar de superar el reduccionismo del conductismo, recibe críticas de los conductistas radicales, los cuales llaman la atención sobre el sesgo que se introduce al aceptar la medida de variables no directamente observables. Modelo conductual cognitivo. Abrieron el conductismo radical a procesos intermedios entre el estímulo y la respuesta, dando lugar al movimiento conductual cognitivo, cuyo interés era el estudio de procesos encubiertos, especialmente de orden cognitivo. Autores: Ellis, Mahoney, Beck y Bandura. Las personas desarrollan conductas adaptativas y desadaptativas y patrones afectivos a través de procesos cognitivos.
La evaluación se centra en el análisis de procesos cognitivos desadaptados y en la facilitación de experiencias de aprendizaje que pueden alterar las cogniciones y los patrones de conductas a ellos vinculados. Objetivos: identificar los pensamientos irracionales a peculiar interpretación del medio que realiza un individuo. Analizar qué variable de tipo interno subjetivo está controlando la conducta del sujeto. Respecto a variables conductuales, se atenderá tanto las conductas motoras como las cognitivas y las fisiológicas. Métodos y técnicas. Técnica metodológica por excelencia. Usa autoinformes y técnicas de autorregistro. Se aplica en ámbitos escolares, industriales o evaluación de ambientes. El modelo ha recibido críticas conceptuales en cuanto al concepto de cognición, donde no se llega a especificar qué se entiende por eventos cognitivos ni el proceso por el cual se adquieren. También ha recibido críticas metodológicas, donde se ha planteado la endeblez a la hora de evaluar los constructos internos. Sin embargo, se considera óptimo para el campo clínico y ha demostrado que los procedimientos de terapia de conducta aumentan su eficacia cuando se introducen variables de entrenamiento cognitivo. El octavo modelo es el modelo cognitivo. Hacia los años 50 surge la psicología cognitiva, aceptada como el estudio de la conducta desde la perspectiva cognitiva. Ha sido defendida como la subdisciplina de la psicología que estudia procesos de alto nivel, tales como percepción, memoria y pensamiento. Sus autores: Ibáñez y Veloch, Fernández, Ballesteros y Mayor. Tiene un gran interés por los procesos cognitivos, especialmente los procesos mentales superiores. Considera a la persona como un agente activo. Otorga a las variables cognitivas un valor de gran importancia en la determinación de la conducta del individuo. No se niega la importancia del aprendizaje, pero se admite cierto potencial biológico, así como una cierta independencia del funcionamiento cognitivo con respecto a variables del ambiente. Objetivos: conocer cómo piensa el ser humano, entender al ser humano como un sujeto que dispone de planes y esquemas que puede usar en distintos momentos y en distinta forma. Se hace uso de la metodología experimental, observacional y correlacional. Las técnicas derivan de la neuropsicología, la observación controlada e incluso la introspección. Entre ellos están la simulación y el análisis cronométrico. Sus ámbitos de aplicación están en los campos educativos, la psicolingüística, las neurociencias, y en psicología cognitiva se abarca el estudio de procesos cognitivos de memoria, aprendizaje y percepción. Como se ha señalado, el modelo cognitivo engloba diversas teorías que han dado lugar a métodos y técnicas de evaluación diversas. Con la finalidad de clarificar los que mayor impacto han tenido, se expondrán dos grandes modelos: el enfoque del procesamiento de la información y el de la evaluación neuropsicológica. Modelo del procesamiento de la información y el modelo integrador. La fuente más cercana de esta nueva perspectiva proviene de la conjunción de la psicología experimental con la teoría y tecnología computacional, especialmente la inteligencia artificial. La premisa básica de esta corriente consiste en el establecimiento de una analogía entre procesos computacionales y procesos mentales. Considera al sujeto como un procesador activo de información que procede tanto del medio externo como del medio interno. La actividad humana será la resultante de la interacción entre el contenido de una información, la elaboración que efectúa el sujeto y las respuestas que éste emite en el ambiente. En oposición al conductismo radical, las capacidades innatas y los procesos internos como planes, estrategias y decisiones toman relieve. Objetivos: identificación de estructuras y procesos cognitivos. La evaluación se centrará tanto en elementos que componen la estructura cognitiva como en el estudio de su particular proceso de transformación de la información. En este modelo se aplica el método experimental, pero lo combinan con métodos correlacionales y observacionales. Hacen uso de la introspección como método de investigación para acceder a lo cognitivo, pero intentando mantener la objetividad necesaria que evite críticas por subjetivismo. Emplean técnicas de autoinforme, medidas de tiempos de reacción, análisis de movimientos oculares, procedimientos de medida de memoria. Este modelo se aplica en ámbitos escolares, clínicos y en investigación. Le han criticado el excesivo isomorfismo que se establece entre el sistema biológico y la máquina. La inteligencia de los sistemas biológicos representa un orden de complejidad mucho mayor que el que se encuentra en los sistemas computacionales. Le critican la falta de validez ecológica de algunas investigaciones. No se ha logrado establecer un marco teórico unificado que agrupe la enorme cantidad de datos dispersos de investigaciones que ahora poseemos. Con esto concluimos los modelos de evaluación psicológica.